Hola a todos, bienvenidos a un día más a Proyecto X. Como saben, este programa es de temas X, perspectivas X e invitados X, como es el día de hoy. Tenemos a un invitado X que nos estará hablando de un tema muy interesante. Bienvenido. ¿Qué tal a todos? Muy buenas tardes. Sí, en efecto, me invitaste en este programa. La verdad es que es un placer estar en este episodio. Y bueno, para mí era complejo elegir el tema porque hay muchísimas cosas interesantes de las cuales hablar. Pero bueno, elegí el Doppelganger para poder desarrollarlo y sobre todo, pues primero que nada, dar la definición de lo que significa y a partir de ahí, pues desglosarlo, ¿no? Irlos desmenuzando y vamos viendo qué perspectivas podemos tener del tema. En sí, el Doppelganger es un término alemán, se refiere precisamente a una persona idéntica a ti. De manera literal es el que camina a tu lado. Eh, entonces es como si fuera un gemelo. En esta cultura precisamente se utilizaba como un mal augurio si te cruzabas con él en la calle o lo llegabas a ver, pues era de mala suerte. Muchos lo asociaban como que la muerte también te venía a visitar. Entonces, esa parte es interesante porque ya un tanto yéndote a la ciencia, pues es como una persona que se parece demasiado a ti, de un parecido completamente asombroso, sin tener lazos consanguíneos contigo, ¿no? Ni ningún lazo familiar. Entonces, de ahí es donde viene la curiosidad del tema. Oh, muy bien. Y bueno, mencionas que el término es alemán y pues viene de la que se refiere a ser una persona doble. ¿Y cómo sabes quién es el doble? Pues en este caso eso es lo interesante del tema, sobre todo que se supone que es el doble malvado, pero ¿cómo saber efectivamente quién es el malvado, no? Porque muchas veces nosotros pensamos que somos las buenas personas, pero en realidad podemos ser lo oscuro de la historia. Ok, entonces esto es todo lo que podríamos hablar de Doppelganger. ¿Qué tan real es esto? En el tema científico es bastante real. Se ha topado mucha gente que ha pues estado en una situación, no sé, muy casual en la que pues vas caminando por la calle y topas con una persona extremadamente parecida a ti. Podrías jurar que eres tú. Y eso es lo raro, ¿no? Cuando una persona a cientos de miles de kilómetros, quizás que nació en un lugar recóndito y que no tiene absolutamente nada que ver con tu familia, tiene un parecido completamente total a ti. Entonces, ese es el problema, ¿no? Que después, para poderlo eh, poner en perspectiva de decir, ¿cómo es posible que una persona tan alejada de mí tenga un parecido tan similar? ¿Y no es como un gemelo? Podría decirse que sí, dentro de la mitología del doppelganger sí existe ese término, de hecho es el gemelo malvado, es una especie como de sombra. Eh, Muchos de los personajes históricos juran haberlo visto y han visto que su parecido es extremo. Y de hecho esos personajes, pues por ejemplo, uno de ellos fue la reina Isabel I, que sí encontró un doppelganger que era idéntica a ella y eso es lo que más le sorprendió porque posterior a ello pues tuvo una muerte un tanto abrupta. Entonces, ¿me estás diciendo que encontrar un doppelganger eh, morirías instantáneamente o es algo similar? No, no es necesariamente una muerte instantánea, sin embargo sí está asociado a la muerte. Eh, Algunas veces cuando las personas dicen haberlo visto, pues lo tomaban como un mal augurio porque era una especie de personaje oscuro. Entonces, el hecho de que tú lo veas en primera impresión, pues sí es causa un impacto visual, porque imagínate tú cruzándote en la calle y de momento ves que una persona idéntica a ti, sí es un impacto visual. Y segundo, pues ya como decías, en un mal augurio y por parte de la mitología lo marcaba así, que era de pésima suerte encontrarte con alguien así porque lo asociaban como que era tu gemelo malvado o incluso que era la muerte rodeándote.
Ok. Y por ejemplo, si yo quisiera encontrarlo, ¿hay alguna estadística que me lleve a ello o simplemente es como un destino? Estadísticamente es bajísima que la probabilidad te alcance, ¿no? Pero sí puede suceder. Sin embargo, también hay que entender que nuestra mente puede jugarnos una, una broma y decir, o que encontrar en una persona un parecido. A lo mejor quizás en la calle o donde te lo topes y pienses que es una persona muy parecida a ti, quizás solamente sea tu mente jugando contigo. Ok, entonces, pues no hay como tal esa estadística que yo diga lo voy a encontrar si quiero encontrarlo. Solamente es una casualidad. Y si no pasa esa casualidad, pues quizás nunca lo encuentre. ¿Es a lo que te refieres? Sí, la verdad es que no hay una probabilidad de que te lo puedas encontrar, sin embargo siempre es posible. ¿Por qué no hay una probabilidad? Porque como puede sucederte en la vida, como nunca lo puede pasar. Entonces, de alguna manera la posibilidad existe, pero igual y nunca sucede. Sin embargo, pues sí es, es un tanto, el tema es complejo porque en primer lugar no sabemos si realmente sea una proyección de nuestra mente, si sea un ente espiritual que nos rodea y que trata de jugar con nosotros pareciéndose lo más exacto posible a nosotros, o la otra, simplemente si es una persona eh, muy alejada consanguínicamente a nosotros, que se parece muchísimo, ¿no? Entonces, es un misterio. Realmente no hay forma de poderlo todavía como asentar. La base científica pues indica que las probabilidades de que alguien se parezca a ti son mínimas, porque pues todos somos completamente distintos, ¿no? Pero eso se incrementa todavía más la forma de que sea increíble el hecho de que sea completamente alejado y a cientos de miles de kilómetros. Esa es una. Dos, en el sentido más metafísico, pues es un tanto escalofriante el hecho de que un ser de otra dimensión, podríamos decirlo, se parezca a ti y se te haga presente en tu vida. Y el último, ¿no? Que pues si es tu mente jugándote una broma, pues nunca lo podremos saber. Bueno, de esa manera me dejas pensando de si es una entidad que solamente quiere parecerse a ti para que de alguna manera quedes impactado. Aunque sí ha de ser sorprendente poder encontrar a alguien muy parecido a nosotros. Y bueno, si a mí me pasara, sería fantástico, sería una forma de divertido, sería como tratarme de hacer su amiga, ¿no? ¿Tú qué harías si te Y encontraras? ¿qué haría yo si me encontrara a un doppelganger? Em, Eso, trataría de hacerme su amiga y quizás invertir el papel de que tome mi puesto quizás un par de días y yo irme a descansar. Y si te lo encuentras en una situación más macabra, quizás que, digamos, son las 10 11 de la noche, vas caminando por la calle y de momento te encuentras a alguien igualito a ti, pero como que encuentras una aura macabra, como algo que te perturba. Ok, viéndolo de esa manera, si se fuera en una situación misteriosa y terrorífica, eh, quizás no iría preparada mentalmente y a lo mejor mi reacción no fuera tan optimista como lo mencionaba anteriormente. Igual y quedaría impactada y no sé, quedaría en shock, quizás. O quizás solo me vaya de ese lugar. No, no sabría qué hacer si lo manejo de esa manera. Sí, si lo vemos de ese lado, por el lado de la metafísica, sí es tétrico y macabro, ¿no? Porque el hecho de que te lo encuentres en una situación ya más misteriosa, sí te alteraría un tanto. Del lado más humorístico y chusco, ha habido casos en los que en el autobús se encuentran esas personas que incluso estaban vestidas de la misma manera, con el mismo atuendo, con el mismo look, con el parecido exacto. Entonces lo han tomado como con humor y se han tomado fotografías
la historia que va de voz en voz durante cientos o miles de años y que ha corrido por parte de los pueblos o de las culturas y al final traen cierta pues historia real detrás, ¿no? A lo mejor no es tan exagerada como llega a ser en el mito en el futuro, pero la historia siempre se conserva y yo creo que hay algo detrás de ese tema, ¿no? Sí, debe de haber algún misterio dentro de esa mitología. Ok, sí es un tema interesante y a la vez terrorífico porque pues encontrarte con una persona que se parece muy a ti me deja pensando en qué pasaría si te raptaran y ese gemelo malvado llegara a tu vida sin que tú supieras, es decir, de su... Exacto. Sí, sí, la verdad es que se ha dado casos y también, no sé, la han visto en algunas películas y demás que se cambian las vidas y demás, pero bueno, se ha visto casos más recientemente en donde dicen que se han hecho clonaciones ya un poco más futurista el tema, ¿no? Porque pues muchas veces cuando escuchamos clonación lo vemos como algo muy lejos y quizás a lo mejor dentro de este futuro pues podamos ver esto más seguido. Sin embargo, pues entendiendo las limitaciones tecnológicas que existían en el pasado, pues no va tanto por ahí, sino que va más en el sentido del misterio, ¿no? De cómo es que sucede sin la mano o una intervención. Quizás puede ser una falla en la realidad, quizás sea un ente que te está espiando de otra dimensión, entonces eso es lo que realmente cautiva. Sí, exacto, eso es lo que más terrorífico se vuelve. Eh, pero yo tengo otra duda. ¿Desde cuándo existe este doppelganger? Bueno, como te digo, desde la mitología alemana siempre se ha manejado que existe el gemelo malvado. Eh, entonces, pues esto ya lleva cientos o tal vez miles de años donde se viene ya platicando de este asunto. Sin embargo, pues ha cobrado más relevancia en los últimos meses, quizás años, porque se han suscitado más casos y también, pues dentro de la concepción humana podemos destacar que empezamos a pensar qué es lo que realmente es. Quizás a lo mejor en ese sentido es otra vida que nosotros mismos estamos viviendo, es otra realidad y a lo mejor la estamos coexistiendo en el planeta, ¿no? Es una forma de verla donde podrías decir es otra realidad, es otra vida. Entonces mencionas esto como un tipo vida paralela en donde quizás en otro mundo exista este ser igual a mí, por ejemplo, y venga solo a curiosear, pero como viene de otro tipo de mundo, pues también quiere suplantar mi identidad para poder ver cómo se vive en esta realidad. Tal vez, quizás sí, sería difícil poder decirte que ellos son los que nos quieren suplantar en nuestra vida. Lo que sí podría decirte es que sí es probable que se trate de una vida paralela, quizá seamos nosotros mismos viviendo, o como te digo, coexistiendo en el tiempo y en el espacio, y bueno, podría ser nuestra vida paralela. Algunos otros temas, desarrolladores del tema mencionan que probablemente cuando nosotros dormimos, nuestro sueño viaja, nuestro ser viaja a otros lugares, a otras dimensiones, y eso es lo que hace que estemos en varios lugares a la vez, siempre y cuando estemos soñando, ¿no? Y podamos vivir esas vidas paralelas. En algún momento, si nosotros vemos dentro de nuestro sueño, nuestro cuerpo o nuestra vida, quizás ese es el momento en el que encontramos al doppelganger. Oh, muy bien. Y bueno, mencionabas que las reacciones son variables, que puede ser como que los lleve a una muerte instantánea. Y las personas que han sobrevivido a encontrárselo, ¿les ha afectado de alguna manera a su vida? ¿Han cambiado su estilo de vida después de encontrarse con un doppelganger o simplemente continuaron normal?
Sí, 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 las afectaciones al ver el doppelganger son brutales. En algunos casos de los testigos que han incurrido en este tipo de avistamientos, pues como te comentaba hace un momento, es la reina Isabel I de Inglaterra. Ella mencionaba que entró a su habitación y que cuando entró a la habitación encontró su propio cuerpo acostado, yacido en la cama, pálido, inmóvil y con una apariencia de haber estado muerto, ¿no? Entonces, a partir de ahí, ella tuvo una desmejora física, su salud se deterioró a tal grado que murió, cayó enferma y muere más adelante. Entonces, fue una muerte bastante abrupta después de ver el doppelganger. También otro personaje que falleció de manera muy abrupta fue Abraham Lincoln, que él mencionó a varios de sus asesores que él entró a una habitación donde vio un espejo y ahí yació viendo que tenía dos reflejos. Uno de ellos era normal y el otro era pálido, transparente, casi fantasmagórico, ¿no? Entonces, él lo ve y posterior a ello empieza a caer en estas visiones y días después fue cuando lo asesinan. Eh, y bueno, varios de esos personajes han comentado que efectivamente a la hora de ver el doppelganger no ha sido de buen augurio, ¿no? Siempre han tenido este problema de que posterior a ello, pues empiezan a perder salud mental, física y hasta espiritual. Ok, entonces me comentas que más que nada es un deterioro después de verlos, ¿no? ¿Y esto no se puede llevar a cabo por medio de visiones por una enfermedad? Puede decir, tengo una enfermedad terminal y empezó a ver visiones, incluso me veo a mí ya fallecido o falleciendo en este caso. Sí, 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 es probable. Como te comentaba al inicio, es probable que también nuestra mente nos empiece a jugar algunas bromas, en el sentido como esa premonición, ¿no? De decir nuestro futuro, eh, al no conocerlo y al tener esa preocupación, probablemente empecemos a vislumbrar escenarios fatales. Y eso es lo que nos hace que empecemos a tener ese tipo de visiones. Quizás las mismas visiones son la representación mental de que presentimos algún padecimiento o que presentimos alguna situación que va a suceder, alguna catástrofe, accidente o algo, y nuestra misma mente nos está jugando esa broma o nos está avisando eh, qué va a suceder, ¿no? Y al final, pues ese es el misterio, que al ver este doble, pues lo podemos interpretar como juego mental, lo podemos interpretar como un espíritu que está ahí, o lo Ujú. podemos interpretar como que efectivamente hay alguien físico que se parece mucho a nosotros. O quizás sea solo un mensaje de la muerte, en lo cual ya va a llegar tu momento, ¿no? Y bueno, pues este es el tema de Doppelganger, eh, que yo quisiera saber su opinión de ustedes qué opinan, qué harían si se encuentran con ese doble malvado y cómo reaccionarían. ¿Creen que lo tomarían a la ligera o creen que sí tuviera un impacto hacia ustedes? Queda esta. ¿Y ustedes qué gemelos serían, el bueno o el malvado? Déjenmelo en los comentarios. Quiero saber, eso está muy interesante. Nos vemos en otro día para Proyecto X.